continuación vamos a hablar de los sockets. Los sockets son una abstracción que se define al interior de un sistema operativo. Los sockets permiten que aplicaciones que están en diferentes computadores se puedan comunicar. Quienes hacen uso de los sockets son los procesos. Los procesos entonces crean sockets para enviar datos a través de la red. Si nosotros quisiéramos ver esto, es como una puerta de acceso en la cual un proceso que quiere enviar datos del punto X al punto Y, lo que hace es entonces poner los datos sobre esta puerta y la infraestructura de red se encarga de transportar esos datos a un proceso remoto, bueno, realmente a un socket remoto, que ese socket remoto pertenece a un proceso. La realidad entonces es que los procesos confían en la confiabilidad de la infraestructura de red para que los mensajes que él ponga sobre la red lleguen a su destino de forma adecuada. Esto que está aquí, digamos, es controlado por el desarrollador, es decir, toda la lógica del proceso y el uso del socket es controlado por el desarrollador, pero lo que sucede del socket para abajo es controlado por el sistema operativo. Si nosotros queremos manipular esta información que genera el socket, pues tenemos que tener permisos de superusuario para poder llevar a cabo esa manipulación de la información de la cual estamos hablando aquí. ¿Cómo se direccionan los procesos? Es una de las preguntas. Pues bien, hemos hablado de que existe un número IP. El número IP me identifica un host. Y la pregunta es si con ese IP, que es un número de 32 bits, es suficiente para identificar un proceso que corre dentro de un host. La respuesta es que no. Y la razón por la cual no se puede acceder a un proceso solamente con el IP es porque muchos procesos pueden estar corriendo dentro del host. Entonces, para identificar un proceso es necesario dar el IP de la máquina donde corre el proceso y luego un número de puerto. El número de puerto es el que está asociado al proceso que corre en el host. Ejemplo de esto es los servidores HTTP corren sobre el puerto 80, por defecto, digamos, igual uno le puede alterar esa configuración, pero por defecto el puerto 80 es accedido o es asignado a los servidores HTTP. El servidor de correo electrónico se le asigna el número 25. Y entonces si un proceso quiere enviar un proceso, por ejemplo, X, un cliente que está en Univalle, quiere enviarle un dato al servidor Gaia, que está en UMass, la Universidad de Massachusetts, y quiere hacerlo al servidor web, pues lo que tiene que decir el cliente o el navegador es: quiero ir a este IP con este número de puerto. Los protocolos que se definen en la capa de aplicación se caracterizan por identificar el tipo de mensajes que se intercambian, por ejemplo, solicitud-respuesta, cuál es la solicitud que hace un cliente y cómo responde un servidor, cuál es la sintaxis del mensaje, es decir, cada mensaje que se envía, qué campos lo constituyen y cuál es, digamos, cómo se delimitan esos campos dentro de un mensaje. Luego sigue la semántica del mensaje, donde se indica cuál es el significado de cada uno de los campos que constituyen el mensaje. Y finalmente las reglas para determinar cuándo y cómo los procesos envían y responden a los mensajes. Esos protocolos de aplicación se definen generalmente en RFCs, Request for Comments, y el hecho de que los protocolos sean abiertos permiten la interoperabilidad. Es decir, que un servidor HTTP que está en Windows puede interoperar con un navegador Linux, ¿correcto? O un cliente de correo electrónico que está en Mac puede enviarle un mensaje a un servidor que está en Windows. Existen otro tipo de protocolos que son los propietarios, como Skype, en los cuales este tipo de interoperabilidad es mucho más difícil de alcanzar, precisamente porque son cerrados y todo depende, o son propietarios, y todo depende entonces de la disponibilidad de las implementaciones del protocolo por parte del dueño del protocolo. Entonces Skype, por ejemplo, Skype es propietario Microsoft y cualquier implementación del protocolo depende de
la disponibilidad que Microsoft haga de su aplicación o de su protocolo a varias plataformas. ¿Qué tipo de, digamos, qué es lo que espera una aplicación que le provea un servicio de transporte? Habíamos visto hace unos slides anteriores que la aplicación yace sobre la capa de transporte o está encima de la capa de transporte. Entonces la pregunta es, ¿qué servicios de la capa de transporte se deben ofrecer para que una aplicación pueda funcionar de manera adecuada? Uno de esos servicios es que haya integridad de los datos. Algunas aplicaciones demandan que los datos lleguen de manera 100% confiable. Por ejemplo, si usted está enviando un archivo comprimido, usted necesita que cada bit del archivo llegue de manera correcta a su destino, porque si algún bit o byte llega desordenado o defectuoso, sencillamente usted no puede recuperar su archivo original. Otro tipo de aplicaciones, por otro lado, no requieren ese tipo de integridad de los datos como son las de audio. Usted puede escuchar alguna bulla o algún ruido dentro de una transmisión de radio y eso no afecta el que usted logre entender lo que hay sobre la señal de radio. Otro tipo de servicio que uno espera de la capa de transporte es la temporalidad de los datos. Algunos requieren que haya una muy baja demora en la forma como se transmiten los datos para que sea efectiva la comunicación. Imagínese si usted tiene una demora muy alta, si está jugando algún tipo de juego en internet y usted tiene una demora muy alta en la comunicación, pues usted no va a poder ganarse ninguna partida porque siempre va a dar los comandos retrasados. Otro tipo de servicio que se espera es que haya un throughput esperado. Recuerden que el throughput tiene que ver con el ancho de banda efectivo que se puede acceder de una red. Y entonces podemos hablar que algunas aplicaciones como las multimediales sí esperan tener un throughput esperado o mínimo. Otro tipo de aplicaciones son más flexibles, en las cuales no hay así esa demanda de un throughput mínimo para poder funcionar. Y podemos, por ejemplo, el correo electrónico no demanda que el throughput sea alto para poder que funcione correctamente el correo electrónico. Más bien es lo que espera es que haya una integridad de los datos. Y otras aplicaciones pues esperan de que haya seguridad a la hora de transferir los datos, que los datos viajen de manera confusa al interior de la red para que nadie pueda entender lo que se está enviando. Es decir, se utilizan mecanismos de encripción y mecanismos que nos permitan recuperar esos datos encriptados y se tenga integridad de la información que se está enviando. Esta es una tabla donde nos puede hablar de algunas aplicaciones como transferencia de archivos, correo electrónico, documentos web, donde, por ejemplo, no admiten en cuanto al campo de pérdida de datos, no permiten tener pérdida de datos, pero sí tienen un throughput elástico, es decir, no demandan que siempre tenga un ancho de banda alto para poder que funcionen y no son sensitivas al tiempo. Por otro lado, las aplicaciones de tiempo real de audio o video pues son un poco tolerantes a las pérdidas. Yo puedo que algunos datos se me pierdan, que algunos frames de alguna película se me pierdan, pero por otro lado yo sí espero un mínimo de ancho de banda efectivo para poder visualizar correctamente lo que estoy viendo y asimismo también espero un delay máximo para poder ver la continuidad en el video. Por último, la mensajería, por ejemplo, no admite pérdidas, que sea elástico, es decir, no me interesa que los mensajes tengan un alto throughput para que funcione. Y otro aspecto es que puedan ser sensitivas al tiempo o no. Por ejemplo, yo sí esperaría que las aplicaciones llegaran en orden, los mensajes, perdón, llegaran en orden y no en desorden. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la aplicación, pues hay unos ciertos requerimientos en cuanto a pérdida de datos, capacidad máxima de la red para transmitir datos y que sea sensible o no al tiempo.